Hola, buenas noches, maestra. Vamos a revisar el avance del proyecto de investigación. Soy estudiante de doctorado en educación. La materia es innovación en el diseño curricular. La doctora titular es la doctora Eileen Oviedo González y mi matrícula es 0105-16952. El primer avance es sobre la naturaleza del currículum, toda la base conceptual. Y inicio con esta pregunta: si después del evento que tuvimos del COVID, estamos preparados en educación para otra emergencia. Según la encuesta por UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE, durante el 2021, el 79% de los países afirmó que las propuestas de enseñanza remota no habían llegado a la totalidad de estudiantes de primaria y secundaria. El 17 indicaba que al menos 1 de cada 4 había quedado excluido. Datos relevantes, datos interesantes y datos que necesitan y que nos llevan en el ámbito educativo a tomar acciones. Zabalza hace una clara explicación en el tema curricular y cómo lo separa. Dice que el currículum es un esquema general de formación, es un proyecto global, un conjunto de supuestos de partida de las metas que se desean lograr y los pasos que hay que dar para alcanzarlo. A partir del currículum, el programa es un marco de referencia permanente, con catálogos de mínimos, códigos y especificaciones del derecho al estudio del estudiante. Y en el siguiente nivel está la programación, es decir, cuando se territorializan, algunos dirían se contextualizan los supuestos generales del programa y se reinterpretan desde los parámetros de la situación y condiciones específicas de la comunidad educativa. Importante este esquema porque nos habla precisamente de niveles de aplicación o de ejecución en el área académica, en el área educativa. Y es el currículum el eje principal o la base inicial de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí en el libro de diseño y desarrollo curricular, Zabalza nos plantea estos 3 particulares sobre el currículo. Y aquí también, en el tema de conocer las bases del currículum, se plantean 2 vertientes que integran este mismo, la didáctica y la pedagógica. Y la didáctica son las metodologías de enseñanza. Y entre algunos están el método tradicional, que es el expositivo, el basado en proyectos, el aula invertida, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, la gamificación, el método Montessori o el Waldorf, el aprendizaje basado en indagación, el STEAM, y los estudios de caso, por decir algunos. Y la vertiente de la pedagógica, del área de pedagogía, habla de las teorías del aprendizaje, es decir, cómo aprende el estudiante. Está el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el aprendizaje social,
el conectivismo y las teorías del desarrollo cognitivo, entre otras. Y la teoría curricular se basa en preguntar qué enseñamos, cómo enseñamos, para qué enseñamos y precisamente en qué orden enseñar. Y recordemos nuestro esquema inicial: currículum, programa y programación. Entonces, ¿para qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Y en qué orden enseñamos? Están dentro de lo que corresponde al currículo desde la teoría curricular, que se contestan estas. ¿Y para qué enseñar? Son las formas de concebir el aprendizaje, su finalidad, su funcionalidad, y en las dimensiones tenemos la global y la local. Pareciera que en estas dos tendrían que estar separadas o deslindadas una de la otra, pero nosotros construimos y aprendemos en lo local, pero es el simiente para la global o la globalización. En la teoría curricular encontramos estos tres dentro del paradigma racional o normativo, que son fundamentales: Ralph Taylor, John Dewey e Hilda Taba. Cada uno aportó precisamente para darle un formato, una normatividad a la teoría curricular. Tenemos el de Ralph, con ciertas características muy marcadas, como es un modelo deductivo, un enfoque sistémico y lineal, centrado en objetivos medibles, con estructura, con dimensiones como objetivos, materiales, método, organización, y sus fundamentos se guían en tres ejes: intereses y necesidades de los estudiantes, valores y contexto de la sociedad, y los requisitos del contenido. Este modelo se centra en la evaluación del cambio de conducta del estudiante y la eficiencia del programa educativo, así como un diseño secuencial. En el modelo de John Dewey es un enfoque centrado en el estudiante, con un aprendizaje experiencial, vincula el aula con la comunidad, y en su obra El niño y el currículum plantea esta propuesta. También plantea la escuela laboratorio, donde se den procesos de aprendizaje como en un laboratorio. Se hace una crítica a los modelos curriculares rígidos y definidos y promueve un pensamiento crítico y de indagatorio. En el modelo del que plantea Taba, es un modelo inductivo, prioriza la cultura y la transformación social, enaltece la participación activa del docente, plantea el diagnóstico de necesidades sociales y del alumno a través de 7 pasos: un diagnóstico, contenido, organización, aprendizaje, actividades y finalmente evaluación. Y otra vez este esquema que viene al inicio: currículum, programa y programación. Y me regreso de nuevo. Es esta última etapa, la programación, donde se plantea una vez más el tema de territorializar los supuestos generales e interpretar desde los parámetros de una situación y una condición específica, es decir, contextualizar. Y regresamos al tema de la contextualización, ¿sí? O particularización de los currículos. Y qué otra pregunta interesante: ¿el docente tiene decisión sobre lo que se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña y en qué orden se enseña?
Es decir, el docente participa en el diseño curricular y Taba hace una cita de Gould y Shea que dicen que el profesorado solo se acomoda a los materiales ya diseñados, más que a la tarea de construir materiales nuevos o de acomodar los existentes a las necesidades reales de la situación en que han de desarrollarles la enseñanza. También dice que tiene una práctica como consumidor de currículum, pero no como diseñador. También que no estamos habituados a elaborar diseños curriculares o proyectos curriculares. Y solemos usar textos, guías, impresos, digitales, pero solo utilizarlo. Y aquí entonces se hace una crítica hacia la función del docente. Y una vez más me regreso al esquema y es precisamente el docente el que tiene aquí su participación activa, el que debe programar, debe hacer una programación de acuerdo al programa, debe programar, él debe hacer su proceso de programación donde adecue los materiales a algunos que ya están diseñados, pero algunos otros se tienen que diseñar, se tienen que reestructurar, se tienen que idear, que sea a través de medios digitales, no necesariamente siempre digitales, pero sí mediar a través de materiales, estrategias, actividades que permitan al estudiante lograr la meta. Y me regreso una vez más. ¿Qué buscamos con este estudio del currículum? Pues que se logre el objetivo, que es que el estudiante aprenda, que el estudiante tenga un cambio de conducta. Y eso tiene que ver con una estructura curricular. Es decir, con un currículum, con un esquema que nos permita tener un eje, una columna vertebral que guíe, que enfoque al docente hacia lo que se busca. Y entonces, ¿por qué decir que el currículum, si es que se acepta la respuesta como positiva, que el currículum profesional prepara a los estudiantes para continuar formándose la vida? Pues es que entonces decimos que los objetivos son compartidos por la mayoría, que tienen un alto nivel de expectativas, que se territorializan los supuestos generales, que se realiza una toma de decisión colectiva de la comunidad educativa y, entre otros, que se realiza un trabajo en conjunto en la planificación, en el diseño, en la evaluación y en el diseño de materiales educativos. Entonces, Wall y Shep, citados por Sabasa, sostienen que un programa tiene eficacia en las escuelas cuando se cumplen estos particulares, ¿no? Estos enunciados. Y entonces es cuando se logra que el estudiante se forme para la vida, no que aprenda solo conocimientos teóricos a través de la memoria o la repetición, sino que haya un análisis de la situación donde vive, de su contexto. Diría aquí, Tabata prioriza la cultura y la transformación social, es decir, se contextualiza y se hace partícipe la sociedad. Se hace un diagnóstico de necesidades sociales. ¿Qué sucede en la comunidad donde los estudiantes son parte de? Pues hace un diagnóstico, un contenido, una organización, un aprendizaje, actividades. Entonces, es el currículum nuestro eje. Y a partir de eso, entonces, y del análisis que estamos revisando, encontramos que los retos en la educación aún son la inflexibilidad y la sobrecarga de contenidos, un déficit tecnológico,
revisábamos al inicio, que aún seguimos con el déficit de la tecnología en todos los estudiantes o para todos los estudiantes. También que hay una reticencia, una negativa al cambio. Muchos de los docentes somos parte de una generación que no crecimos en la digitalización. Muchos padres de familia, de igual manera, o se resisten a integrar la tecnología en la educación. Y el tema que siempre está permanente en todos los sistemas educativos es esta deserción, abandono escolar y limitantes financieras institucionales, y agregaría limitantes financieras en las familias de los estudiantes. Parece que estos 4 pudieran integrarse para el análisis de la educación en la actualidad. Esto es el esquema general de las bases teóricas del currículo que acabamos de analizar, las vertientes, la teoría curricular, las visiones y los principios para la construcción del currículo. En este primer avance utilizamos estas referencias bibliográficas: Zabalza, Pinar y Hayes-Hobbs, además de algunas otras ligas de investigación, para la investigación. Muchas gracias.